Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Amigos que nos visitan también, buenos días. Estamos, hermanos, siendo filmados hoy día, ¿sí? En este horario. Muy bien. Un saludo cariñoso también para aquellos que nos ven por el internet. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Un saludo desde la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Distrito de Los Olivos. Bienvenidos. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Hoy estamos comenzando una nueva serie y que Dios pueda hablar a nuestra vida y a nuestro corazón, ¿no es cierto?, con esta serie que Dios ha puesto en el corazón del equipo pastoral. Oremos a Dios, oremos al Señor. Padre, oramos en el nombre precioso de Cristo, que de la manera, Señor, en que nosotros ahora te hemos alabado y honrado, te hemos expresado nuestra adoración, podamos, Señor, escuchar tu voz, escuchar de tu palabra. Háblanos, Dios Santo. Queremos, Padre, Señor, ser obedientes al escrito está. Queremos que tu palabra, Dios, sea nuestro alimento sólido para que te pueda transformar y fortalecer nuestra vida, nuestra fe. Gracias, eterno Dios, por este tiempo. Bendícenos. Habla tú a tus hijos, habla a tu pueblo. Gracias, Padre, te lo pedimos esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hoy comenzamos la nueva serie, Sigamos Creciendo. Ese es el título. Elementos que nos permitirán crecer en nuestra vida espiritual. Y cuando hablamos de sigamos creciendo, nos referimos al hecho de seguir madurando, creciendo en nuestra vida espiritual este año 2019. Si hay un deseo en nuestro corazón, si hay un deseo en mi corazón, si hay algo que le expresé a nuestro Dios en estos días, es: Dios, permítenos crecer más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Quiero crecer más en mi vida espiritual. Es triste reconocerlo, pero a veces muchos de nosotros nos falta crecer en nuestra vida espiritual. Hay más de un creyente al cual le falta madurar en su fe. Muchas veces somos débiles, frágiles. Lo peor de todo es que creemos, hay muchos que piensan que hay fórmulas mágicas para crecer espiritualmente de la noche a la mañana. No, mi hermano, no lo hay. No hay en ninguna parte de las Escrituras alguna fórmula mágica para crecer instantáneamente en nuestra vida espiritual. No la hay. No hay ninguna energía sobrenatural, ningún poder. No, mi hermano, escúchame bien. El plan de Dios para alcanzar la madurez espiritual es a través de un proceso continuo de crecimiento. Es un proceso. Tenemos que crecer. No hay ningún bebé, mi hermano, que crezca de la noche a la mañana, ¿no es cierto?, y ya tenga 15 años y después 20 años. No, mi hermano. El crecimiento de un bebé es paulatino, año a año. Bueno, así es la vida de un creyente también. El crecimiento espiritual, mi hermano, es a través de un proceso continuo de crecimiento. Es un proceso. Es un proceso que implica tiempo, renuncia, esfuerzo, sometimiento. Dios quiere que todo cristiano alcance la madurez espiritual. Lo dijo bien claro en el libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nota bien, mi hermano, debemos crecer en la gracia de nuestro Señor, en la capacidad, en el hecho de que Dios nos capacite día a día para ser como Cristo. Debemos crecer en el conocimiento del Salvador para ser como Cristo. Es nuestra obligación, es nuestro privilegio crecer en nuestra fe. Sin embargo, a veces no crecemos porque tenemos un concepto errado de lo que es el crecimiento espiritual. Más de un creyente a veces ha tenido un concepto no correcto acerca de lo que es el crecimiento espiritual. Algunos piensan que el crecimiento espiritual es igual a nueva vida en Cristo. No es igual. Mi hermano, recordarás que todos tenemos una nueva vida en Cristo, ¿no es cierto? De modo que si alguno está en Cristo, dice Pablo en 2 Corintios 5:17,
nueva criatura es. Tú vienes a Cristo, te arrepientes de tus pecados, le entregas tu vida a Jesús, entonces te conviertes en una nueva criatura. Pero ahora que eres una nueva criatura, tienes una nueva vida en Cristo, debes crecer en esa vida. Cuando uno se convierte al Señor, dijimos, está en el reino del pecado y es trasladado al reino de Dios en el momento de nuestra conversión. Pero una vez que estamos en el reino de Dios, debemos crecer a la imagen de Cristo. Debemos ir creciendo en nuestra nueva fe, madurando espiritualmente hablando. A veces pensamos también que el crecimiento espiritual tiene que ver con el favor de Dios. Dios me ama porque soy más espiritual. No, mi hermano, cuidado. El amor de Dios no depende de nuestro comportamiento, nunca. ¿Acaso no recuerdas tú que cuando éramos pecadores Cristo nos amó? Porque dice Pablo en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Aun cuando tú y yo éramos pecadores, Dios nos amó y entregó a su Hijo. No, mi hermano, crecimiento espiritual no tiene nada que ver con el amor de Dios. Dios nos va a amar siempre a nosotros, siempre. ¿Acaso nosotros no amamos a nuestros hijos? ¿No es cierto? No amamos a veces cometemos un grave error. Algunos papás le dicen a sus hijos, te amo si traes buenas notas. No, eso es errado. Tu amor hacia tus hijos debe ser siempre incondicional. Eso es verdadero amor. Así es el amor de Dios, es incondicional. A veces pensamos que crecimiento espiritual es igual a años de cristiano. Error, falso. Tú puedes tener 5 años de cristiano, 10 años de cristiano, 15 años de cristiano, 20 años de cristiano y no haber madurado en esos años. Te falta crecer, madurar en tu vida cristiana. Hay muchos creyentes que tienen muchos años en la fe, muchos años en la vida cristiana, pero les ha costado madurar en esa fe, crecer a la imagen de Jesucristo. A veces pensamos que crecimiento espiritual es igual a conocimiento. También es falso. Ojo, hay muchos creyentes que tienen mucho conocimiento de Dios, pero su vida sigue siendo la misma, no han madurado en su fe. ¿Te acuerdas? Los fariseos se sabían la Biblia de memoria, los 5 primeros libros del Pentateuco se los sabían de memoria, pero su vida dejaba mucho que desear. Notas, mi hermano, que el conocimiento no tiene que ver nada con crecimiento espiritual. Solo cuando el conocimiento, mi hermano, pasa del cerebro al corazón y transforma nuestra vida, entonces maduramos, crecemos. Pero cuando el conocimiento se queda aquí en el cerebro, ¿no es cierto?, y nos volvemos académicos de la Biblia, entonces nunca vamos a crecer en nuestra vida espiritual. A veces pensamos que crecimiento espiritual es igual a servicio. Más actividad, más servicio, entonces yo voy a crecer en mi vida espiritual. Error. La iglesia de Éfeso era una máquina en servir a Cristo. Pero Cristo le dijo, conozco tus obras, tu arduo trabajo, Apocalipsis 2. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, esta iglesia era una máquina de servicio, pero no había crecido en su vida espiritual. No amaban a Cristo. Cristo no era la prioridad en esa iglesia. Y Cristo la castiga. ¿Notas, mi hermano? A veces confundimos crecimiento espiritual igual prosperidad. Mira cómo he sido bendecido. Tengo casa, carro, tantas cosas Dios me ha dado. Eso quiere decir que he crecido espiritualmente. Tampoco. Eso puede ser un regalo de Dios, una gracia de Dios, pero no significa que hayas madurado espiritualmente. Pastor, ¿y entonces qué significa madurez espiritual? ¿Qué significa que yo crezca en mi vida espiritual? Significa, mi hermano, que tu vida, mi hermano, tiene que ver con el hecho de que nuestro carácter se vaya asemejando al carácter de Cristo. Eso es crecimiento espiritual. Cuando tu carácter, tu vida, se va asemejando al carácter y a la vida de Cristo. ¿Notas, mi hermano? Así, pastor. Sí.
Tú y yo cada día debemos crecer y parecernos más a Cristo, más a Cristo, más a Cristo, más a Cristo. El crecimiento espiritual habla de transformación espiritual, cambio espiritual. Eso es crecimiento espiritual, cuando tu vida se va transformando, cambiando a la imagen de Cristo. Antes de conocer a Cristo, tú y yo, ¿no es cierto?, éramos terribles. Antes de conocer a Cristo, a mí me salían de mi boca, mi hermano, unos sapos, unas culebras, unas palabras horribles. Cuando vine a los pies de Jesús y me convertí al Señor, cuando yo le entregué mi vida a Cristo, comencé a crecer en Cristo. Y lo primero que Dios me cambió fue mis palabras, mi vocabulario. Amén. Eso porque uno va creciendo, uno va cambiando, uno se va asemejando a Cristo. Mi oración toda la vida es el día que mi esposa me diga: oye, Fernando, veo en ti a Cristo. Ese día diré: he crecido, he madurado espiritualmente en mi nueva fe. ¿Notas, mi hermano? Pablo lo expresó de esta manera en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. El Señor, quien es el Espíritu Santo, Cristo, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Notas, mi hermano? El Espíritu Santo, Cristo utiliza el Espíritu Santo para que tú y yo seamos transformados, para que los creyentes, los hijos de Dios, seamos transformados día a día, día a día, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, en nuestro carácter, en nuestra conducta. ¿Notas, mi hermano? Ese es que vamos creciendo. Algunos crecen más rápido que otros, eso es una verdad. Algunos crecen más rápido que otros. ¿Notas, mi hermano? Pastor, pero ¿por qué algunos crecen más rápido? Porque algunos aplican más, son dados a aplicar más los principios de la palabra de Dios para crecer. Aquí en la Biblia, mi hermano, están los principios de la palabra para crecer espiritualmente. Aquí están. Y hay creyentes que crecen más que otros porque hay creyentes que aplican más los principios a su vida. Y eso es lo que queremos este año, aplicar los principios de Dios para crecer espiritualmente en nuestra vida cristiana. Amén. ¿Cuántos quieren crecer este año 2019? Más a la imagen de Cristo. Bueno, hay que aplicar esos principios. El primer principio que vamos a ver hoy, mi hermano, es el principio de la obediencia. Mi hermano, el primer principio para crecer a la imagen de Cristo, para crecer espiritualmente, es la obediencia a la palabra de Dios. Aquí está. Mi hermano, tú obedeces la palabra, vas a crecer en tu vida espiritual. Obedeces la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana, vas a crecer en tu vida espiritual. Vas a ir creciendo a la imagen de Cristo en la medida que obedezcamos la palabra de Dios. Además, cuando tú obedeces la palabra de Dios, te distingues de los falsos cristianos. Lamentablemente en la iglesia del Señor vamos a tener falsos cristianos. ¿Cómo reconocemos a un verdadero cristiano? Por la obediencia a la palabra. ¿Cómo reconocemos a un falso cristiano? Cuando no obedece a la palabra de Dios. Fue la misma pregunta que va a hacer el Señor Jesús al final de los tiempos. ¿Por qué me llamáis? Dice Lucas 6:46, la pregunta que hizo el Señor Jesús. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? De nada sirve que digamos: Señor, Señor, pero no obedecemos la palabra de Dios. Ese es un falso cristiano. Aquel que dice: Señor, aleluya, ¿no es cierto? Pero no obedece la palabra. De esos hay un montón. Y tú vas a verlos cuando hay terremoto, ¿no es cierto? Hay un terremoto y salen corriendo: Dios, Dios, Dios. Pero de lunes a domingo son tremendos diablos. No obedecen la palabra. Así es, mi hermano. Esos son falsos cristianos. Pero el verdadero cristiano obedece la palabra de Dios.
y crece en su fe. Mi hermano, la no obediencia, mi hermano, pero hay creyentes que no obedecen, pastor, la palabra también, y por eso demoran en crecer. Dejan de ser instrumentos de bendición cuando no obedecen la palabra. ¿Hay ejemplo en la Biblia? Sí, el rey Saúl. Es el ejemplo típico, clásico, mi hermano, de alguien que pudo llegar a ser un gran instrumento en las manos de Dios, pero que no lo fue por su desobediencia a la palabra de Dios. Saúl tenía todo, mi hermano, para ser un gran rey, para ser un gran instrumento en las manos de Dios. Todo, tenía todo. Venía de una tribu y familia distinguida. Nos dice 1 Samuel 9:1, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorat, hijo de Afia, hijo de Benjaminita. Toda la familia, ¿de dónde era? Hijo de esto, hijo de esto. Era una familia distinguida. Físicamente dotado Saúl. Tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. 1 Samuel 9:2. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso con él. Y encima alto, sobresalía Saúl. Dios aprobó su designación como rey de Israel. Tenía la aprobación de Dios para ser rey. 1 Samuel 9, mañana, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Nota, mi hermano, tenía la aprobación de Dios. Tenía un corazón humilde. Saúl dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? 1 Samuel 9:21. Era humilde, sencillo, Saúl. Además, Saúl contaba con todo el respaldo del pueblo de Israel. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! 1 Samuel 10. Y por último, contaba con la ayuda de Dios para vencer a sus enemigos. El Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre e hirieron a los amonitas. 1 Samuel 11. Tenía todo Saúl para ser un gran instrumento en las manos de Dios, para crecer y ser un gran siervo de Dios. Pero, a pesar de todas esas cualidades, fue desechado por Dios. Entonces Samuel le dijo, 1 Samuel 15:28, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Dios lo desechó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios desechó a Saúl? 1 Samuel 15:26. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado. Allí era el problema de Saúl. Saúl era desobediente a la palabra de Dios. Y ahí estaba su problema. Tenía todas las condiciones y cualidades para llegar a ser un gran rey, un gran instrumento en las manos de Dios. Pero fue desechado. La razón: Saúl no era obediente a la palabra de Dios. ¿Notas, mi hermano? Desechó la palabra de Jehová. Dios le había dado un mandato bien claro. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. 1 Samuel 15, versículos 2 y 3. Amalek era un pueblo que 400 años atrás había tratado de impedir que el pueblo de Israel entrara en la tierra prometida. Moisés y Josué los vencieron, pero no los destruyeron del todo. Saúl debía destruir a Amalek, debía destruir a este pueblo. La orden era clara: destruye todo, hombre, mujeres, niños, animales. No dejes a nadie con vida, a nadie. ¿Qué hizo Saúl? Y Saúl y el pueblo, versículo 9, perdonaron a Gad
y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor. Por eso Saúl nunca llegó a ser el instrumento que Dios quería que sea. Por eso Saúl no llegó a ser el gran rey que Dios quería que sea. Por eso no llegó a ser el siervo de Dios que Dios quería que sea. ¿Por qué? Porque era muy desobediente. Tantos creyentes, mi hermano, que pudieron llegar a ser lindos creyentes, lindos siervos. Tantas hermanas, pero por no saber obedecer la palabra, se perdieron. Se perdieron. Dios dijo: me pesa haber puesto al rey Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, no ha cumplido mis palabras. La desobediencia nos impide crecer y ser de bendición. ¿Qué aprendemos en esta historia acerca de la obediencia, mi hermano? 6 cosas, pero permíteme 5 cosas importantes. Amén. Anótalo, escríbelo. 5 cosas importantes, rapidito. 1, la obediencia es voluntad de Dios. Es voluntad de Dios que nosotros obedezcamos. Desde el inicio, mi hermano, de la creación, Dios estableció la obediencia como un instrumento para amar a Dios. Dios fue bien claro con Saúl por medio del profeta Samuel. Versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Presta atención, Saúl. Dios te ha elegido para ser un instrumento en la mano de Dios. Ahora lo primero que debes hacer como instrumento en las manos de Dios es estar atento a la palabra de Dios. Escucha la palabra. Es voluntad de Dios que obedezca a su palabra. Lo dijo Dios por medio del profeta Jeremías. Jeremías 7:23: obedézcanme y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y les irá bien. ¿Notas, mi hermano? Hagan todo lo que les diga. Obedézcanme y serán mi pueblo. Dios siempre, mi hermano, ha puesto la obediencia como evidencia de nuestro amor a Dios. ¿Notas, mi hermano? De que somos su pueblo. La obediencia es voluntad de Dios que nosotros obedezcamos a Dios. 2, la obediencia siempre es el mejor camino a seguir. Así es, mi hermano, joven, señorita, hermano en Cristo. La obediencia siempre es el mejor camino a seguir. Cuando Dios nos da un mandamiento es para nuestro bien, no para nuestro mal. Dios, la orden para Saúl, el mandamiento para Saúl era claro y era para su bien. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. El mandamiento era claro y el mandamiento era en beneficio de la nación de Israel. Estos amalecitas se habían opuesto al pueblo de Israel en el pasado y podían hoy mantenerse como enemigo de ellos. Era un terrible enemigo para la nación. Mientras estuvieran vivos, serían unos enemigos terribles para la nación de Israel. Saúl, destrúyelos. El mandamiento es para tu bien y para el bien de la nación. Además, el mandato que Dios le estaba dando era una oportunidad para que Saúl se reivindicara, porque Saúl ya había desobedecido en otro momento. Cuando iban a pelear contra los filisteos, Samuel, en el capítulo 13 de Primera de Samuel, Samuel se demoraba, Saúl se desesperaba, el pueblo desertaba, y entonces tenía que ofrecer sacrificios a Dios. En lugar de esperar a Samuel, que era sacerdote,
para que haga el sacrificio, Saúl se desesperó y él ofreció sacrificio a Dios cuando no le estaba, no era su responsabilidad hacerlo, porque él no era sacerdote. Y llega Samuel y le dice: has desobedecido a Dios. Y ahora Dios le está dando una nueva oportunidad para que demuestre su obediencia. Es decir, era un bien para él ese mandamiento. Pero Saúl vuelve a desobedecer. Mira, mi hermano, Dios es un Dios amoroso. ¿Cuánto lo cree? Dios es un Dios de amor. Dios, cuando nos da un mandamiento, mi hermano, escúchame, cuando Dios te da un mandamiento, es para protegernos, es para protegerte. Así es para guiar tu vida, para no y si nos descarriamos, Dios permite que suframos las consecuencias, pero para que regresemos a la obediencia. Joven, señorita, mi hermano, señorita, hermana joven, cuando Dios te dice no te unas en yugo desigual, cuando Dios nos manda no te unas en yugo desigual, no es para nuestro mal, es para nuestro bien, es para protegernos. Porque si te casas con un no creyente vas a sufrir toda tu vida, como ha pasado con muchos creyentes jóvenes que se casaron con personas no cristianas y han sufrido toda su vida. Por más que, pero la Biblia dice no te unas en yugo desigual. No, es que Dios no está buscando mi bien es que yo me case con ese hombre tan guapo, pero no conoce a Dios, no importa. ¿Y cómo han sufrido toda su vida? 3, la obediencia es prueba de nuestra fe en Dios. Cuando tú obedeces es porque confías en Dios, mi hermano. Los que confiamos en Dios obedecemos la palabra de Dios. Pero aquel que ha dejado de confiar en Dios desobedece. Dios le dijo al profeta Samuel: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Nota lo que dice allí Samuel de Saúl? Dios lo que está diciendo de Saúl: me pesa haber puesto por rey a Saúl. El versículo 11: porque se ha vuelto de en pos de mí. Se ha vuelto de en pos de mí. Ha dejado de confiar en mí, ha dejado de ser leal a mí y por eso desobedece. Claro, ¿cuál fue el problema de Saúl? ¿Por qué Saúl desobedeció a Dios? Porque Saúl confiaba más en su criterio que en el criterio de Dios. Saúl confiaba más en sí mismo que en Dios. Y ahí está el problema. Tú confías más en ti que en Dios y ahí viene el problema. Saúl dijo: pero ¿cómo es que Dios me pide que esta vaquita tan linda que puede servir para alimentar, cómo es que Dios me pide que yo a esta vaquita la destruya? Dios, me parece que te equivocas. Cuando tú ya dices Dios, te equivocas, has dejado de confiar en Dios. Y Saúl comenzó a confiar: esta vaca puede servir para alimentar, para los sacrificios a Dios. Vaquita, ven por aquí. ¿Notas, mi hermano? ¿Notas? No, mi hermano, hay mandamientos en la Biblia que no los vamos a entender. Ay, Dios, pero ¿por qué me mandas a hacer esto? No lo vamos a entender. Pero si tú confías en Dios, vas a decir: confío, Dios, en tu palabra, aunque no entienda este mandamiento, y me sujeto a tu palabra. ¿Por qué? Porque siempre los planes de Dios son mejores a nuestros planes. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que los planes de Dios son mejores a nuestros planes? Entonces tenemos que confiar en Dios, y aunque no entendamos un mandamiento, hay que obedecer ese mandamiento. ¿Amén o no? Hay que obedecerlo. Aunque no lo entendamos, aunque nos parezca, mi hermano, que, pero esto, ¿por qué? Siempre los planes de Dios son mejores que los nuestros.
4, la obediencia es prueba de nuestro amor por Dios. La obediencia es prueba de nuestro amor por Dios. Si hay algo que evidenciaba la desobediencia de Saúl, es su falta de amor por Dios. 2 veces le dijo a Samuel, tu Dios, tu Dios. Versículo 15, el pueblo perdonó lo mejor. Mira la explicación de Saúl a Samuel. El pueblo perdonó, yo no, el pueblo. Siempre echándole la culpa a los demás. Cuando ya estás mal, le echas la culpa a los otros. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, Samuel. Ya no era Dios de Saúl, era Dios de Samuel. Versículo 21, mas el pueblo tomó del botín. Otra vez le vuelve a dar la explicación a Samuel. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, Samuel. 2 veces le dice Saúl a Samuel, tu Dios. Ya no era su Dios, el Dios de Saúl. Ya no. Saúl había dejado de amar a Dios. Y cuando tú dejas de amar a Dios, ya no estás en capacidad de obedecer los mandamientos de Dios. Así de sencillo. El Señor Jesús fue bien claro. Juan capítulo 14, versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará. Así de sencillo, punto. Tú me amas, obedeces la palabra de Dios. Ni vuelta a quedar. Algunos, si yo hago una pregunta ahorita y digo, ¿cuántos aman a Dios? De seguro que todos levantamos la mano. Y si yo pregunto, ¿cuántos obedecemos a Dios? Ahí viene el problema. Allí viene el problema. No, sí, yo amo a Dios, yo vengo a la iglesia, sí, yo amo a Dios, pero no obedeces la palabra de Dios. ¿Notas, mi hermano? Siempre el amor resultará en obediencia. Quien dice amar a Dios pero no le obedece, no le ama a Dios. No amas a Dios, mi hermano, si tú no obedeces. Y no se trata de obedecer a medias, ¿ah? Pero pastor, yo obedezco un poco la palabra. No. No, tú puedes obedecer a medias, pero obedecer a medias es igual que desobediencia. ¿Amén o no? Saúl obedeció. Sí, maté a los animales feos, solo dejé vivo a los bonitos. Pero obedecí. No, mi hermano. La obediencia, cuando es total, es verdadera obediencia. Es verdadera obediencia. Puede ser, mi hermano, que tú digas, pero pastor, yo estoy dando mi diezmo. Sí, pero no das el 10%, estás dando el 5%. Pero estoy dando, pues pastor, al menos estoy dando. Pero estás desobedeciendo a Dios. Y la desobediencia a medias también es algo que está mal delante de Dios. Hay que obedecer a Dios totalmente, no parcialmente. La obediencia parcial es desobediencia. La obediencia total es obediencia. Voy a obedecer tu palabra, Dios, totalmente. Amén. El que me ama, mi palabra guardará. Quien ama a Dios, obedece la palabra de Dios. Además, el amor se convierte en el motor, en la motivación para obedecer. Y cuando tú haces del amor el motor, tu motivación para obedecer, el obedecer a Dios ya no será una carga pesada, sino una bendición. Así es. Así es. Por eso es que cuando mi esposa, mi hermano, me dice, Fernando, ¿qué esposa? Ven acá. Yo voy corriendo. Bota la basura. Yo voy corriendo y boto la basura. ¿Por qué? Porque la amo. Porque la amo. Si no la amara, para mí obedecerla sería un fastidio. Pero no es un fastidio obedecer los mandamientos de mi esposa porque la amo. Y voy corriendo y llevo la basura y boto la basura y regreso feliz porque amo a mi esposa. Cuando la deje de amar, si no la amo, si yo no la amara, entonces sería un fastidio, una carga.
¿Notas, mi hermano? Así es con Dios. Cuando tú amas a Dios, te enamoras de Dios, el obedecer sus mandamientos no es una carga pesada. Tú vas a querer obedecer siempre a Dios porque le amas. Y vas a poder, mi hermano, va a ser tu motivación, tu impulso, el amor a Dios, obedecer sus mandamientos. Amén. ¿Vamos a amar a Dios y obedecer sus mandamientos? 5. Termino, mi hermano. 5. Dale un fuerte aplauso al Señor. Al Señor. 5. La obediencia es más importante que los sacrificios. Quiero terminar aquí, permíteme. La obediencia, lo último que aprendemos esta mañana, se me pasó el tiempo. Pastor Juan. ¿Está el Pastor Juan? No, Pastor Edwin. La obediencia es más importante que los sacrificios. Cuando Saúl trató de justificar su pecado de codicia dándole un toque de espiritualidad, ¿viste? ¿No es cierto? Mira, yo perdoné la ovejita, el cabrito, el corderito, porque eso va a servir para el sacrificio a Dios. ¿Qué le dijo Samuel? De frente: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Notas, mi hermano? El obedecer es más importante que los sacrificios. ¿Sabe lo que le estaba diciendo Samuel a Saúl? Saúl, tu verdadera adoración a Dios debe evidenciarse en tu conducta, no en tus sacrificios, no por tus sacrificios. No es que Samuel estaba desechando los sacrificios, no. Pero un sacrificio es válido cuando es producido por una vida que obedece a Dios. Pero si esa vida no obedece a Dios y produce un sacrificio, no sirve de nada. Dios, ese sacrificio no le agrada. Amén. Es como yo recuerdo una hermanita, no les voy a decir de qué iglesia, pero era de otra iglesia. Esta hermanita los domingos venía y ofrecía sacrificios a Dios. Tú la veías alabar y cantar así. Se daba vueltas. Así parecía un trompo cuando cantaba el Señor. Pero de lunes a domingo, a sábado, bueno, vamos a perdonarla, a sábado, era chismosa. Murmuraba de todo el mundo. Hablaba mal de todo el mundo. Chismosa. Una Magali era. Magali cristiana. Peluchín cristiano. Notas, mi hermano. Y yo le decía: oye, hermana, ¿tú crees que Dios se agrada de tu alabanza cuando levantas la mano, te das vueltas, te das volantines? ¿Tú crees que Dios le agrada tu alabanza, tu sacrificio, cuando no obedeces la palabra que dice no debes murmurar de otra persona? ¿No crees que a Dios lo primero que le gustaría es que obedezcas su palabra y que luego tu alabanza y de adoración sea producto de tu obediencia? Y cuando yo le decía eso, no le interesaba. Esa alabanza no pasaba del techo, mi hermano. Mi hermano, Dios no prohíbe el sacrificio, tus ofrendas, tus diezmos, no. Pero eso debe ser producto de tu Lo primero es la obediencia, mi hermano, a los mandamientos de Dios. Si dice que debes ofrendar, ofrenda, obedece. El corazón es más importante, la conducta es más importante que los sacrificios. De nada sirve, Saúl, que nos traigas un cabrito, una oveja para el sacrificio a Dios si no viene de una vida de obediencia. Tú no has obedecido, no sirve de nada ese sacrificio. La conducta, la vida es más importante para Dios que cualquier otro sacrificio. Amén. ¿Cuántos vamos a ser obedientes a Dios? Este año, para crecer, mi hermano, en nuestra vida espiritual, tenemos que obedecer la palabra de Dios.
Así que comprometámonos con Dios a obedecer su palabra y que todo lo demás fluya de esa obediencia. ¿Amén? ¿Amén o no? Tu alabanza, tu adoración, tu ofrenda, tu servicio fluya de la obediencia a la palabra de Dios. Oremos a Dios, oremos a Dios. Oremos al Señor, oremos a Dios. Dile al Señor: Señor, me comprometo a obedecerte este año 2019 para crecer en mi fe, crecer a la imagen de Cristo. Voy a obedecer tu palabra. Es lo mejor para mí. Siempre obedecer tu palabra es lo mejor para mí. Aunque no entienda tus mandamientos, pero te obedezco. Gracias, Padre, por tu palabra y por este compromiso que hacemos hoy, tu pueblo, de obedecer tu palabra, Dios, de una manera muy, pero muy especial. Padre, ayúdanos, Señor, Padre Santo, a ser fieles al escrito está. Ayúdanos, Dios, por medio de tu Espíritu Santo, a obedecerte. Y aun cuando, Señor, en algunos momentos te desobedezcamos, vayamos rápido y te pidamos perdón y restauremos nuestra comunión contigo. Tú siempre nos das una nueva oportunidad para obedecerte, como se la diste a Saúl y él la desaprovechó. Nosotros no queremos desaprovecharla, queremos crecer a la imagen de Cristo. Por eso nos comprometemos a obedecerte este año 2019. Obedecer tu palabra, leer tu palabra y obedecer lo que encontramos en ella. Gracias, Dios. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.